Muchas gracias. Para dar continuidad con nuestro programa, me voy a permitir presentar a una de las moderadoras del día de hoy y que nos ha estado acompañando en el transcurso de estos días de nuestro taller internacional de la red. Me refiero a la doctora María Angélica Enríquez Coronel y está acompañada por Idelsa Esther Castro Bermúdez, Janet Samada Gras, las tres, perdón, de la Universidad Técnica de Manabí, están en casa, en un evento de casa en Ecuador. Ellas nos presentan el rol del docente en el entorno virtual de las carreras en línea de la UTM. Se suma también, perdón, a esta participación el maestro Humberto Pastor Castillo Quintero, que él pertenece, bueno, a la Universidad de los Andes en Venezuela. Adelante, maestros y maestras, un gusto escucharles. Gracias, Mariel. Voy a compartir pantalla para comenzar entonces con la presentación. Ya sabemos lo del tiempo, así que te agradezco, Mariel, que me lleves allí el conteo para no excedernos demasiado. Como nos estaba comentando Mariel, vamos a presentar un trabajo que es producto de una investigación mayor que se desarrolla en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de nuestra Universidad Técnica de Manabí. Y en este proyecto están incluidos algunos investigadores externos, entre los que se encuentra el doctor Humberto Castillo. En esta oportunidad presentamos la ponencia también con la magíster Idelisa Castro y la magíster Janet Samada, que también forman parte de la UTE. El trabajo que presentamos está referido a conocer el rol docente que tienen en los entornos virtuales de la UTM los profesores que trabajan allí en las carreras de educación básica e educación inicial. Estos roles van a ser, digamos, o fueron estudiados porque, bueno, la estructura organizativa de estas carreras divide las funciones de cada uno de las personas que intervienen en docentes autores, que son los que se encargan de toda la parte de diseño de contenidos, de diseñar actividades que hacen los estudiantes, ensamblar el aula, es decir, poner en la plataforma todos los recursos que se necesitan, y también se encargan de hacer los test con los que van a ser evaluados los estudiantes, mientras que el docente tutor, dentro de la misma asignatura, tiene la función de dar las clases a los estudiantes, corregir sus actividades y resolver todas las dudas que se les puedan presentar. Entonces, por eso nos planteamos como investigación dentro de la investigación macro que estamos haciendo, valorar los diversos aspectos relacionados con el quehacer docente en los entornos virtuales de la UTM para estas dos carreras, ver desde el rol que cumplen, pasando por la satisfacción que experimentan en el cumplimiento de este rol y las necesidades formativas que ellos perciben, bueno, para continuar adelante con esa función. Vale destacar que estas carreras en modalidad en línea comenzaron en el año 2019, es decir, que estamos finales, en noviembre del 2019 arrancó la primera cohorte y estamos pues ahora arribando al quinto semestre, y cuando se realizó la investigación fue finales del 2020, principios del 2021, teníamos solamente 3 semestres en acción. Bien, cedo la palabra a el compañero Humberto Castillo, quien nos va a explicar toda la parte metodológica y algunos resultados. Adelante, Humberto. Bien, buenas tardes, gracias. Esta investigación que se realizó ha sido un enfoque de carácter mixto. Su nivel fue descriptivo. La población objeto de estudio, como ya mencionó la doctora María Angélica, fueron 23 docentes autores y 32 docentes tutores de las carreras de educación inicial y educación básica, modalidad en línea. Las técnicas e instrumentos aplicados en esta investigación son los siguientes. En primer lugar, se manejaron instrumentos de orden cuantitativo. La encuesta y el cuestionario fueron realizados a través de la plataforma de Google Form. A nivel cualitativo, se trabajó con la estrategia de los grupos focales.
La validación de los instrumentos respectivos se realizó a través del juicio de expertos, calculando posteriormente ciertos índices de concordancia como la W de Kendall y el coeficiente alfa de Cronbach. Ambos coeficientes dieron resultados por encima de 0,90, por lo cual se concluyó que los instrumentos son válidos y fiables para los objetivos propuestos. En cuanto a los resultados, debemos aclarar lo siguiente. En primer lugar, los instrumentos estipulaban la valoración de muchos aspectos relacionados con la estructura organizacional, el tiempo de educación, las actividades de aprendizaje, los recursos empleados en las plataformas, etcétera, etcétera. Por efectos de tiempo, se acordó hacer referencia a aquellos reactivos referidos a los contenidos en los docentes autores y posteriormente conversaremos sobre los docentes tutores. Con respecto a los docentes autores, cuando se les indagó sobre las características del diseño y elaboración del compendio, ellos consideraron Allí. Sí, ya tenía una imagen ahí colocada. Contestaron en un 71% que están satisfechos con la elaboración del compendio, el cual lo consideraron bastante asequible y bastante fácil de elaborar según su formación. Solo un 10%, un 11% de los docentes consideraron no apropiado o no pertinente la elaboración del compendio. Otro aspecto valorado fue el tiempo para preparar los contenidos y los contenidos de las asignaturas. En este aspecto, pues, encontramos que un 60% consideran un tiempo bastante adecuado para dicha preparación de contenidos. Sin embargo, un 18% de los docentes consideraron como no adecuado el tiempo para la preparación de los contenidos. En tercer lugar, cuando se indagó sobre los estilos de aprendizaje que se ofrecen para presentar los contenidos, el 81% de los docentes consideró que usa diferentes y variados estilos de aprendizaje. Cuando se le indagó sobre si han recibido una asesoría adecuada para el ensamblaje del aula virtual, el 78% respondió que sí, y el 7,3% respondió que no está muy de acuerdo con haber recibido una asesoría técnica adecuada. Sobre si los contenidos se adecuaban a la profundidad de los mismos cuando se impartían, el 92% manifestó que efectivamente dichos contenidos se adecuaban a la profundidad de los temas de los contenidos de las asignaturas. El uso frecuente de formatos, el uso de diferentes formatos en la presentación de la información a los estudiantes fue considerado bastante aceptable y bastante viable por los docentes autores, ya que un 96,4% respondió que efectivamente usan diferentes formatos para dicha presentación de información. Finalmente, en lo referente a la elaboración de los diferentes reactivos para verificar los contenidos o aprendizajes de las diferentes unidades, el 87% de los docentes consideró el uso que llevan a un control bastante adecuado y les pareció interesante la elaboración de estos bancos de reactivos para evaluar
los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. En lo referente a la interacción de los estudiantes, se analizó fue a la vertiente de los docentes tutores. El docente tutor, en primer lugar, se le indagó sobre sobre si realiza acompañamiento y una adecuada orientación a los estudiantes. Mire, un alto porcentaje, el 94%, confirman que efectivamente se realiza una orientación adecuada y un acompañamiento a los estudiantes en estos procesos de manejo del aula virtual. Sobre la proporción de estudiantes inscritos para cada asignatura, este aspecto fue considerado que en un 75% que como adecuado, un 9,4% lo considera inadecuado. Sobre los lapsos de tiempo para la corrección de los trabajos asignados a los estudiantes, aquí sí bajó un tanto el porcentaje, ya que un 60% considera que el lapso de tiempo es adecuado. Sin embargo, un porcentaje, si se quiere, bastante interesante, bastante significativo, el 16% considera como inadecuado el tiempo que se da para la corrección de los trabajos. En lo referente a los procesos de retroalimentación, es importante señalar que estos tenían por finalidad mejorar aquellos aspectos en los cuales el docente virtual encontraba fallas en los estudiantes. El 93,8% de los estudiantes, de los docentes, realizan efectivamente estos procesos de retroalimentación. Sobre la aclaración de dudas en un tiempo adecuado, el 84% de los docentes tutores considera que la realizan sin mucho problema. No obstante, un 3,1% considera que el tiempo no es adecuado. Finalmente, sobre el uso del WhatsApp como medio de comunicación con los estudiantes para la realización de actividades, el 75% lo considera bastante útil. Un significativo 16% lo considera como no adecuado, en el sentido de que el estudiante a veces tergiversa su uso y no lo dedica a lo que debería usarlo a nivel de las plataformas de aprendizaje. Esto grosso modo es lo que resume el informe de las actividades o las reseñas hechas por los docentes, autores y tutores en este aspecto. A continuación, vamos a reflejar los resultados desde el punto de vista cualitativo realizado a través de los grupos focales. La doctora María Angélica se encargará de dicho análisis. Bueno, en función de que ya sé que estamos sobre los 3 minutos de tiempo, vamos a comentar de manera global, allí ustedes los pueden ir leyendo, pero tuvimos un contacto con los autores y tutores en 2 momentos, 2 grupos focales por separado, aun cuando hay que considerar que muchos profesores que son autores también ejercen de tutores y por eso pues a veces se mezclaban un poco las participaciones. Pero básicamente un aspecto que resaltaron los autores es que consideraban que la responsabilidad que se ponía sobre ellos al darles la autoría de una asignatura les hacía sentirse pues muy comprometidos con el proceso porque consideran que es el punto central del desarrollo de las carreras online, porque justamente son los autores los que se encargan de diseñar los contenidos, de hacerlos manejables para el estudiante a través de la generación de compendios, de guías de estudio, diseñar actividades, en fin. Entonces eso les hacía sentirse pues bastante comprometidos y en un principio podían sentirse un poco ansiosos, pero poniendo toda la energía para que todo resultase
adecuado. Consideran también muy importante la relación que puedan tener con sus tutores y un aspecto importante es que ellos reflejan una tríada de elementos que son fundamentales para que esta carrera o estos procesos educativos funcionen desde el punto de vista del autor, y es el tener conocimientos pedagógicos de la asignatura propiamente, es decir, los contenidos de la materia, y también contenidos de conocimientos acerca del manejo tecnológico de la plataforma que se está usando. Entonces, siempre debemos procurar docentes autores que tengan, digamos, completado estos tres perfiles académicos. Y bueno, resaltan también, por ejemplo, la efectividad de las actividades colaborativas con los estudiantes, con ese compromiso de formarlos como profesionales, los profesionales que necesita la sociedad de hoy en día. Y finalmente hay un aspecto que consideraron negativo, y es que consideran que el hecho de no tener un contacto directo con el estudiante hace sentir como que la retroalimentación que a ellos les llega del trabajo que realizan viene filtrado por el ojo, digamos, del tutor, que es quien realmente ve cómo el alumno interpreta esos materiales, cómo lleva a cabo esas actividades, cómo se desempeña en las evaluaciones, y realmente le gustaría al docente autor tener un poco más de contacto. Con respecto a los tutores, encontramos que hay una satisfacción en todos, realmente fue mayoritaria, todos los consultados, que de hecho consultamos a la mayoría, bueno, a todos, al universo entero, porque era bastante pequeño en ese momento y pudimos trabajarlo así. Y la satisfacción que muestran al ser docentes tutores es bastante significativa y es alentadora, porque quiere decir que pues ejercen su trabajo con bastante, digamos, disposición a hacerlo, ¿no? Sin embargo, ellos consideran como la parte más dificultosa es la corrección de trabajos, porque al tener aulas de clase con por lo menos 60 estudiantes en cada una, pues corregir, se le asignan diferentes paralelos a cada profesor, corregir esa cantidad de trabajos a veces le resta rigurosidad en la corrección, aun cuando en ningún momento dejan de colocar la retroalimentación, porque lo consideran como un elemento fundamental para el aprendizaje del estudiante. Y bueno, se quejan un poco del esfuerzo que a veces los estudiantes ponen, porque los estudiantes van directo a la actividad y buscan casi que en el compendio dónde están las respuestas, y por eso es que es interesante que los docentes autores coloquen actividades que no se consigan su respuesta, sino que sea producto de la interpretación o de la aplicación de ese conocimiento, para que no pueda ocurrir este tema del que los tutores se quejan un poco, ¿no? Y también proponen la necesidad de que hayan clases síncronas obligatorias, porque estaban siendo voluntarias para los estudiantes, pero ellos dicen que es necesario que de alguna manera el estudiante tenga que estar en contacto con esa explicación del profesor y hacer preguntas, pues consideran que sigue siendo la mejor manera de llegar al estudiante. Como conclusión, podemos decir que las metodologías y la planificación son esenciales para los procesos de enseñanza-aprendizaje, y obviamente en la modalidad online no podía ser diferente, así como la necesidad de hacer una evaluación que puede servir como insumo para mejorar los procesos. Adicionalmente, los docentes, tutores y autores valoran como muy importante los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea, es decir, están satisfechos y a gusto con el trabajo que se realizan y piensan que está dando buenos resultados. Un aspecto que resaltaron como muy favorecedor es hacer acuerdos entre estudiantes y profesores respecto a todas las actividades, a las clases que se dan, así como estar siempre prestos a realizar tutorías virtuales para orientar de manera grupal o individual a los estudiantes. Y plantea como dimensiones formativas necesarias para los docentes la dimensión tecnológica, la evaluación y la dimensión referida a la investigación educativa. Bueno, y finalmente los procesos de enseñanza y aprendizaje en los entornos virtuales tienen pertinencia y son altamente valorados por los docentes de la Universidad Técnica de Manabí. Muchísimas gracias por escuchar nuestra presentación.